Continuamos analizando lo que sucede hoy en la bolsa y en los mercados en general y saludamos a Alexis Ortega, él es profesor de finanzas de la EAM Business School. Alexis, buenos días. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días. Bueno, tenemos muchísimas referencias sobre la mesa, esa cumbre en China entre Donald Trump y Ujú. Xi Jinping. No sé si de ahí tienes alguna expectativa. Algunos analistas decían que, bueno, con que todo quede más o menos como está, en statu quo, pues Mm. que tampoco vamos tan mal, ¿no? Bueno, básicamente, de alguna manera, lo que tenemos que empezar es a entender cuál es el nuevo papel de China y el papel que juega todas las actuaciones geopolíticas que de alguna manera están haciéndose para contener a un rival que de alguna manera se está haciendo un hueco y que de alguna manera, haciéndose un hueco, quiere tener mayor capacidad de decisión a nivel global. Yo creo que lo mejor que podríamos nosotros tener es que no cambiara nada, pero me da la impresión de que China no está en ese papel. China está en un papel de querer que su potencial económico se traduzca también en un potencial político y obviamente un potencial geopolítico. Y eso va a ser difícil que lo podamos contener, aunque ahora ellos mismos en este momento piden, vamos a decir, tranquilidad, pero en el fondo lo que están queriendo decir es déjame entrar. Ujú. Bueno, lo que estamos viendo son máximos históricos, sobre todo en Estados Unidos, Ujú. también en muchas bolsas asiáticas, especialmente en la de Corea del Sur. Y parece que de momento los inversores están dejando un poquito al lado ese miedo a la inflación. Ayer además conocíamos esos precios al productor en Estados Unidos que registraban el mayor aumento desde principios de Bien. 2022. Se están dejando a un lado, pero ahí están, ¿no? Sí, ese es el gran problema que tenemos ahora. Estamos en un escenario geopolítico relativamente grave y la verdad es que está durando más de lo que se planteaba y eso de alguna manera se va a traducir en incrementos de los precios y una menor capacidad por parte de los banqueros centrales para bajar los tipos de interés. En estos momentos yo ahora mismo no estoy viendo ninguna posibilidad de que se bajen los tipos de interés e incluso yo creo que en estos momentos debe plantearse la idea de que si la guerra continúa como está ahora, hay que empezar clarísimamente a empezar a hablar de subida de tipos de interés. El IPC hoy español nos ha dado una relativa sorpresa positiva, pero en cierto modo tiene que ver un poco con las medidas antichoque o anticrisis que puso en marcha el gobierno a mediados de marzo, pero que ya ha anunciado que el 1 de junio ya las quitará, con lo cual de alguna manera volverán otra vez a aparecer. Pero en el dato de Estados Unidos hay claramente una presión al alza de servicios, de alimentos, y no solo energía, que de alguna manera era posible, que era lógico tener. Pero también es verdad que podemos hablar de un efecto contagio de la energía hacia otros componentes de la inflación, pero yo creo que también no solo es un elemento contagio. Por el estrecho de Hormuz no solo pasa petróleo, pasan fertilizantes y por lo tanto de alguna manera el propio, digamos, cierre del estrecho de Hormuz ya está provocando un incremento de los precios de los alimentos, de la misma manera que el cierre del estrecho de Hormuz está provocando un incremento de los precios de la energía. Por lo tanto, es lógico que sea rapidísima la transmisión de todos esos efectos a la inflación. Y por lo tanto, de alguna manera, en cuanto más dure la guerra, menores posibilidades para bajada de tipo de interés y mayores posibilidades de que se empiece a hablar de subida de tipo de interés. Los beneficios jugarán lo que puedan jugar, pero desde luego nadie puede quedarse al margen de este elemento tan importante en las valoraciones de las empresas. Ujú. Alexis, nos queda apenas un minutito, pero me gustaría preguntarte por la situación en el Reino Unido, aprovechando que hoy hemos conocido los Sí. datos de PIB del primer trimestre, que quizá han sido un poquito de alivio para Keir Starmer, que vaya semanita lleva, subida del Sí. PIB del 0,6%, aunque sigue la presión, ¿no?, sobre la libra y sobre todo sobre los bonos británicos. Sí, ahí es un problema puramente político, después del varapalo que tuvo en las elecciones municipales el Partido Laborista, y eso es un elemento que va a continuar presionando. Pero también es verdad que la deuda a largo plazo está teniendo de per sí ya una cierta presión. Si encima le metes el tema geopolítico, pues peor todavía para la deuda británica. Alexis Ortega, profesor de finanzas de la EAE Business School. Muchísimas gracias, como siempre. Y si te vas de puente, pues que lo disfrutes. Bueno, muchísimas gracias. No me voy de puente porque tengo clases este fin de semana. O sea Bueno, que... pues buen fin de semana. Venga, Ok, gracias, perfecto. Alexis.